Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy bueno, muy bueno y a la vez un poco triste también. Así que bueno, feliz inicio de semana a todas las personas que están viendo este video y los que están viendo desde el primer día, muchas gracias a todos los que están allí. Bueno, vamos a comenzar. Como verán, estamos iniciando la Semana Santa y hoy es un buen día para siempre, como son todos los días. Hoy vamos a leer la palabra de Dios, perdón, cómo se ve la Biblia. En fin, hoy quiero hablar más que todo de las 7 palabras de Jesús en la cruz, ¿vale? Este es un tema muy interesante, ya que estas son las 7 palabras que Jesús en la cruz son sus frases finales, pronunciadas más que todo durante su crucifixión, recogidas de los evangelios y consolidadas por la tradición cristiana como un mensaje de perdón, amor, abandono, sufrimiento y una entrega final de Dios antes de morir. Son temas, versículos muy interesantes, 7 palabras que son esenciales para el estudio y el descubrimiento de los sucesos que pasaron en esa época. La verdad, son temas bastante muy buenos, la verdad que me gustaría hablar en este video. Este canal es nuevo, así que vamos a comenzar. Y bueno, con el paso del tiempo iremos publicando muchos temas con respecto a la Biblia, ya que me gusta mucho la palabra de Dios, me gusta leer las historias que hay en la Biblia. Y si a ti te gusta una historia de la Biblia, un capítulo en general, puedes dejar tu comentario aquí y con gusto le hago un video hablando y analizando y revisitando un poco los hechos ocurridos en cada capítulo, que sería muy interesante. Así que bueno, mi nombre es Jaime Cedeño y bueno, vamos a comenzar esta historia, ¿vale? Primer versículo, que está en el capítulo de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Este es un pasaje bíblico cuando Jesús pronuncia de sus frases más emblemáticas mientras está siendo crucificado. Porque este es el versículo que está en Lucas 23, 34, que dice de esta manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un título bastante interesante, este texto, este versículo, la verdad, es impresionante. Es el momento de la crucifixión. Según los relatos, Jesús pronuncia estas palabras al llenar el lugar llamado de la calavera, Gólgota, prácticamente es el lugar donde fue crucificado, justo después de ser clavado en la cruz junto a los dos malhechores. Y claro, eso fue una intersección. La oración se interpreta como un acto de intercesión suprema donde Jesús no solo pide perdón por sus ejecutores, sino que también intenta justificarlos ante a Dios, argumentando su ignorancia espiritual. Cumplimiento por profético, que es el acto de repartir sus ropas mediante su sorteo, que se considera en el cumplimiento de la profecía de Salmo 22:18, que bueno, es un tema bastante complejo porque a veces nosotros no sabemos lo que hacemos. Jesús luchó, sufrió, y a pesar que nosotros causamos ese sufrimiento, Jesús tuvo el amor para decirle al Señor que nos perdone. La verdad es un tema bastante increíble. El segundo texto que sale aquí es de Lucas 23, 20, 43, que dice de esta manera, dice: "Es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". Madre mía, gloria a Dios, qué buen versículo. Este es de mis favoritos, porque aquí es el significado que más que todo inició de esta manera. Un criminal profirió, insultó contra Jesús, exigiendo que si él era el Cristo, debía salvarse a sí mismo y a ellos. Sin embargo, el segundo criminal, que es el primero que vimos, es el de la burla. El segundo criminal es el del arrepentimiento, que dice según esta manera: el segundo criminal reprendió al primero, reconociendo su propia culpa y la inocencia de Jesús. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uf, amigo, es un tema muy fuerte, porque prácticamente Jesús responde de esta manera. A pesar de esta agonía, Jesús le responde con una promesa diciendo: salvación inmediata y presencia en el paraíso. Dice, bueno, la palabra que dice después. Muy bien, Jesús responde de esta manera diciendo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A la persona que recurrió al arrepentimiento a último momento,
Jesús le dio la oportunidad de irse con él una vez que él falleciera primero. Y ahí el ladrón que decidió, que se acordó del Señor en ese momento, ya se arrepintió y le pidió que se acordara de él una vez que estuviera en el reino. Jesús, sin dudarlo ni un segundo, él lo perdonó. Y vaya, es uno de los versículos más famosos y esperanzadores del Nuevo Testamento, que recoge la segunda de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. La verdad, eso es impresionante. Y bueno, creo que ustedes mismos lo han presenciado cuando sienten ese espíritu que se les revuelve, se enciende con solamente escuchar esa palabra. Es cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, vamos con el siguiente versículo que está en Lucas 19, 26, 27, que dice de esta manera, cuando esto forma el cierre de las palabras de las 10, o sea, una historia contada por Jesús para explicar las responsabilidades de sus seguidores mientras esperan su regreso, que es la segunda venida, y el establecimiento final de su reino. Uf, de los más épicos, literalmente. Vamos a leer el versículo 26 que dice de esta manera. Jesús enseña a aquellos que son fieles a su proactivos con los dones y recursos que Dios les confía, y recibirán aún más por el contrario, y quienes por medio de la negligencia que tenían no hacen nada, prácticamente el que no tiene frutos perderá incluso la oportunidad de iniciar lo que se les dio. Y el versículo 27, que tiene un significado increíble, que también quiere decir que es el contexto de la palabra, la cual el hombre y la nobleza que regresa con rey juzga a quienes se opusieron activamente a su mandado. Tecnológicamente representa el juicio sobre aquellos que rechazan voluntariamente al Señor Cristo. Y bueno, Jesús relató esta historia mientras se acercaba a Jerusalén, porque la gente pensaba que el reino de Dios aparecería de forma inmediata y terrenal con ella, cosa que no es. Aclaró que habría un periodo de ausencia del rey. Su ascensión y segunda venida es algo que lo que todo el mundo espera, durante la cual el siervo debe negociar y trabajar fielmente con lo recibido. Y bueno, ese sería el versículo Lucas. Ahora vamos con un versículo muy interesante que yo considero que deberíamos todos aprender tarde o temprano, que es el de Mateo. No, me equivoqué. Vamos a buscar acá en el libro de Salmos, aquí, dice de esa manera, que bueno, el significado es muy interesante también, me gusta bastante. Salmo 22, que es el texto más profundo y citado de la Biblia, conocido por su carácter mesiánico, que es de los primeros 3 versículos presenta una transición poderosa entre el sentimiento del abandono y prácticamente es el reconocimiento de la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, el significado refleja la desesperación de quienes oran sin cesar día y noche, recibir una respuesta aparente. Enseña a los momentos del silencio de Dios, que no significa su ausencia, sino que son periodos de prueba donde la perseverancia es clave. Y bueno, si lo hablamos de esta manera, habrá tiempos de ausencia, el Señor estará ahí, pero creo que es la fe lo que nos ancla hacia su reino, ¿no? Y bueno, pues seguimos con el siguiente versículo, que es Juan 19, 28. Registra uno de los momentos finales de Jesús en la cruz, donde expresa su necesidad física para dar un cumplimiento de la profecía bíblica, que dice de esta manera, en el versículo dice de esta manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura cumpliese, dice, tengo sed. Tengo sed. Y bueno, esto es muy fuerte porque al cumplimiento profético, el texto aclara que Jesús pronunció estas palabras específicamente para la escritura de que cumpliese, haciéndose la referencia de que el Salmo como 69, 21, que dice en mi sed me dieron de beber vinagre. Terrible, impresionante, apoteósico, totalmente, porque a ese salmo se refería a lo que veríamos más adelante con Jesús cuando dijo, tengo sed. ¿Y qué le hicieron a Jesús? Le dieron un trapo con vinagre. Y bueno, la humanidad de Jesús, esta frase prácticamente de las 7 palabras de Cristo en la cruz, resalta esa naturaleza humana, demostrando su sufrimiento real. Jesús podría hacer cualquier cosa, pero él era humano, él también era humano, tenía sed, sentía esa necesidad de beber agua. Es un ser humano como nosotros, que nos cansamos, nos damos sed, tenemos hambre, sufrimos dolor cuando nos golpean. Él vivió todo eso, él sabe nuestra necesidad, él sabe muy bien lo que nosotros tenemos, lo que nos pasa. Él lo vivió todo, porque él también fue humano, y eso es lo más impresionante. Me gusta que esto haya sido así. Tras decir eso, el soldado empaparon esa esponja, vino
y agrio y se la pusieron en la rama del hisopo y se la secaron en la boca. Prácticamente lo rechazó. Pero vaya, se siente bastante feo, que te hagan algo así, pero la verdad es impresionante cómo llegamos hasta ese punto. El siguiente versículo que quiero tratar también esta mañana también, el versículo Juan 19:30, registra una de las frases finales de Jesús también, consumado es. Esto pasa en este momento, representa la culminación de la misión en la tierra, que tiene varios significados profundos, vamos a ir retratando cada uno de ellos. Consumado es la palabra que vemos en el versículo 19:30, que es la finalización de la obra de la salvación. Significa que el plan de redención para la humanidad establecido por Dios se ha completado totalmente. Deudas pagadas en el concepto de la época celestina, ¿cómo es la palabra? Se me había olvidado. Bueno, es una deuda que había sido pagada por completo. Simbolizar el sacrificio de Jesús pagó el precio del pecado humano de manera definitiva. Cumpliendo de las profecías, indica que todas las escrituras mesiánicas del Antiguo Testamento sobre el sufrimiento y sacrificio del Mesías se cumplieron en ese instante. Amigos, solamente imagínense lo fuerte que puede ser eso. Y bueno, después de pronunciar estas palabras, el relato bíblico menciona que Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Su espíritu. Su espíritu. Pasó de ser un cuerpo de carne en vida a ser espíritu. Desapareció, se fue. Y pasaron cosas terroríficas, fuertes en ese entonces. Y tú dirías, Jaime, ¿cómo rayos cómo pasó eso? ¿Cómo que entregó su espíritu? Es que es intenso, solamente puedes imaginar cómo sería en esa época que tú estuvieras enfrente y haya dicho, ya, consumado es. Consumado es, ya no existe, ya no está entre nosotros. Y bueno, el último versículo que está en Lucas 26:36, más que todo se registra, más que todo como que 26:36 es la entrega final. La entrega final es como que cielos, amigo. Registra la última palabra de Jesús y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se conoce tradicionalmente como la séptima palabra, que marca el momento culminante de su sacrificio, que entrega la confianza absoluta. Jesús demuestra una independencia total de Dios, porque nosotros también somos dependientes de Dios, entregándonos voluntariamente al Padre, incluso en momentos de mayor sufrimiento espiritual, físico y espiritual. Y bueno, culminación de su misión, la verdad, representa también una cosa también como la finalización de su obra, la salvación de la tierra, y eso confirma que ha cumplido con el plan divino. Esa persona, nuestro Señor, completó la misión, completó el juego al 100%. Ese hombre es lo que nadie en esta vida podrá hacer. Nadie podrá igualar a Jesús. Posiblemente veas a otros profetas, posiblemente veas a otros hermanos, posiblemente veas al anticristo, que puede hacer totalmente lo mismo, pero no. Solamente hay un Jesús, solamente hay un Señor, solamente hay un Dios, y de ahí nos vamos. De ahí nos vamos, que significa que prácticamente es el concepto simbólico. Y bueno, para el modelo creyente, esta actitud invita a los seguidores de Jesús a confiar plenamente en Dios y en los momentos más difíciles de la vida, reconociendo que sus vidas están seguras en sus manos. Y bueno, y aquí finalizamos este video. La verdad son temas bastante increíbles. Estas palabras resumen completamente la pasión de Cristo, mostrando su humanidad y divinidad, por si no lo entendiste. Recomiendo leer la Biblia, ver algunos videos, ver algunas predicaciones. Y bueno, hay temas bastante interesantes que hay en la Biblia que hay que resaltar y hablar mucho de ello. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, recuerden dejar su like, compartir este video con tus amigos y con tus familiares. Y que la bendición de Dios sea para ti y para siempre. Y que Dios te cuide. Que pases una buena tarde y una buena noche. Y nos estaremos viendo hasta la noche. Recuerda, amigo, Dios es bueno y Él estará contigo a donde quiera que vayas. Amén.